Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de FunPolitic, un canal dedicado a la política internacional. Y justamente tenemos hoy una noticia política internacional. ¿Cuál? La que se refiere a Estados Unidos y Venezuela. Pues, ¿qué pasó entre ellos? Pues una reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que ratificó la inhabilitación de María Corina Machado. Y como conocemos, ella había sido la ganadora de las primarias presidenciales de la oposición con más de 2 millones de votos. Y esta inhabilitación es para ejercer cargos públicos durante los próximos 15 años. Y de acuerdo al tribunal, el recurso que había ejercido Machado el 15 de diciembre no cumplía con los requisitos establecidos y exigidos en el acuerdo de Barbados que había sido firmado entre la oposición y el gobierno el año pasado. Entonces, Estados Unidos anunció al respecto que renovaría sus sanciones económicas contra la estatal minera venezolana Minerven desde el 13 de febrero y contra operaciones de petróleo y gas en Venezuela a partir del 18 de abril. Por parte del contexto regional, países como Perú expresó su preocupación en un comunicado oficial y también frente a ello es importante recordar los acuerdos de Barbados porque había sido un proceso internacionalmente negociado donde Venezuela se había comprometido a la celebración de elecciones libres. Y bueno, pues Estados Unidos justo había iniciado un proceso donde se le quitó varias sanciones económicas a Venezuela y esto fue muy favorable para ellos, especialmente en el sector energético, para las operaciones del petróleo y gas. Entonces, esta situación es interesante para ver cómo se desarrolla en el tema económico, político y diplomático. Pero bueno, Benji, ¿qué opinas al respecto de esta noticia tan interesante? Bueno, en relación a lo que has mencionado, Elia, me parece muy interesante analizar la situación de Venezuela, pero en particular, como mencionas, ¿no? Claramente los acuerdos de Barbados le han permitido a Maduro obtener nuevamente ingresos que habían sido, bueno, que le habían sido recortados producto de las sanciones, pero también producto de la pandemia del COVID-19, ¿no? La pandemia del COVID-19 afectó fuertemente a la economía venezolana, ¿no? Sancionada y todo, pero la afectó significativamente, ¿no? Ahora la guerra de Rusia en Ucrania de alguna manera le permitió un alivio porque vemos cómo es que, por ejemplo, los países de la Unión Europea han decidido también nuevamente comerciar con Venezuela para surtir estas sanciones que le han impuesto a Rusia, ¿no? Entonces, en ese punto, Estados Unidos también, ¿no? A través de estos acuerdos de Barbados, busca restablecer nuevamente estas relaciones para también asegurar su cuestión energética, ¿no? Entonces ahí vamos viendo cómo es que los acuerdos de Barbados no solamente son acuerdos para restablecer la democracia, sino también son acuerdos para asegurar los recursos energéticos que tanto le están faltando a los Estados Unidos, pero también a la Unión Europea, ¿no? Ahora, con respecto a este tema de la inhabilitación de María Corina Machado, ¿no? Existen dos motivos por los cuales justamente la Corte Suprema de Venezuela decide inhabilitarla, ¿no? La primera razón es debido a que no había declarado sus bienes y la segunda es debido al apoyo que María Corina Machado le había brindado al gobierno de los Estados Unidos cuando este gobierno decidió sancionar a Venezuela, ¿no? Ahora también vemos cómo es que Maduro no solamente se ha visto beneficiado en temas económicos, ¿no? Producto de esta de la levantación de las sanciones eh, mediante los acuerdos de Barbados, ¿no? Sino también le ha permitido negociar con Estados Unidos la liberación de personajes como Alex Saab, ¿no? Que es una figura clave para el gobierno venezolano, ¿no? Que había sido detenido cuando iba, bueno, cuando se dirigía a se dirigía a África, ¿no? ¿Cómo se llama? Representando al gobierno venezolano como diplomático, llevado a Estados Unidos, encarcelado, y bueno, ahora hace aproximadamente unas 3 semanas fue liberado producto de un intercambio, ¿no? De prisioneros, ¿no? De alguna manera entre Venezuela y los Estados Unidos, ¿no? Lo cual, ¿cómo se llama? Ha sido realmente beneficioso para Maduro, ¿no? Porque vemos cómo es que posiblemente dentro de su grupo, ¿no? De apoyo, militares y también empresarios favorables al régimen,
vamos viendo cómo es que ellos van obteniendo mucho más confianza de cómo es que Maduro realmente sí los está protegiendo, ¿no? Porque si recuperaron a alguien tan importante como Alex Schaaf, eh, probablemente Maduro vaya a defender a otros miembros más de su gobierno, ¿no? Entonces, lo cual genera una mayor confianza y también una mayor cohesión de parte de estos grupos que apoyan a Maduro y que en caso no lo apoyasen llegaría a caer el gobierno, ¿no? Pero vemos cómo Maduro está asegurando todas sus cartas, está asegurando el poder dentro de Venezuela, ¿no? Más bien, no sé qué opinas tú, ¿cómo se llama, Elía, acerca de este tema, ¿no? Y también quizás ya dándonos otras perspectivas, ¿no? Claro, también aparte del tema del petróleo, que también es muy interesante, está el tema de la migración, porque lo que fue la respuesta del chavismo, prácticamente aparte de repudiar esta renovación de las sanciones económicas, lo que hicieron fue amenazar con suspender los vuelos de deportación de venezolanos desde Estados Unidos a Venezuela, que justamente se habían reanudado hace 3 meses por los acuerdos de Bárbaros. Y este tema de la inmigración es importante para Biden en el marco de a miras, en realidad, de las elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo este 2024 en Estados Unidos. Entonces, lo que había pasado el año pasado es que hubieron conversaciones bilaterales entre Estados Unidos y Venezuela y prácticamente lo que hicieron fue que hubieran vuelos de repatriación de venezolanos desde Estados Unidos y justo uno de ellos, bueno, de este canje de detenidos fue Alex Saab, que fue lo que tú habías mencionado, que había sido un empresario que enfrentó cargos por supuestamente ayudar al régimen a lavar alrededor de unos 350 millones de dólares. Pero bueno, ahora él lo que hace es dirigir el Centro de Inversiones Internacionales de Venezuela. Entonces, este tema también está por verse, si es que la renovación de sanciones económicas haría que se suspendan los vuelos de deportación de venezolanos, lo cual claramente no le convendría a Estados Unidos. Pero también está la parte del petróleo, porque como tú dijiste, cuando fue el año de la pandemia, en 2020, prácticamente Venezuela rozó los 400.000 barriles diarios, lo cual es una muy baja producción. Y pues, después de la pandemia, cuando se le empezó este proceso de que Estados Unidos empezó a quitar de sanciones económicas a sus empresas de petróleo, el volumen fue en aumento y de hecho en diciembre prácticamente tuvieron 876.000 barriles diarios. Entonces, de acuerdo a Bloomberg, lo que esto podría causar para Venezuela es que la producción de petróleo caiga en un 30%, es decir, que se regresen a los 600.000 barriles diarios. Y justamente esta situación no sería óptima porque se regresarían a cifras que serían, primero, regresar a las cifras de la pandemia, pero también regresar a cifras cuando Estados Unidos habían puesto amplias sanciones económicas contra petroleras estatales de Venezuela en 2019. Y, por ejemplo, han habido situaciones cuando se le aperturó el mercado a Venezuela, que Chevron, por ejemplo, fomentando la producción y vendiendo petróleo venezolano a refinerías estadounidenses. Entonces, ya había una cooperación económica entre ambos. Pero no solo eso, sino que empezó a haber intercambios de petróleos y ventas directas a India, a Europa, que es un mercado importante para Venezuela. Y también la Unión Europea tiene a Venezuela, también Venezuela es un mercado importante para la Unión Europea en la parte del sector energético y también permitió que se importasen diluyentes, que es un componente muy importante para el petróleo, ya muy necesarios y ¿de dónde? Pues de Estados Unidos. Pero por parte de Estados Unidos también tiene, bueno, la situación en cuanto al sector energético desfavorable porque justamente esta situación que se está dando en Oriente Medio, con los ataques de los Houthis, la parte del comercio marítimo en el Mar Rojo,
lo que ha ocasionado es que Venezuela prácticamente sea un proveedor cercano, pero no solo un proveedor cercano, sino un proveedor sin muchos riesgos para Estados Unidos. Y esta situación de las sanciones económicas, nuevamente, lo que les harían es que Estados Unidos pueda perder un proveedor cercano y un proveedor que no tiene muchos riesgos, como son otros proveedores que, por ejemplo, pueden estar en Oriente Medio, que tienen mucha producción de lo que es el petróleo, pero no es seguro por justamente esta situación que está ocurriendo. Entonces, ¿qué opinas, Benji, al respecto de todo esto? Sí, me parece que has mencionado un tema muy importante, el tema electoral, ¿no? Dentro de los Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos ahorita se encuentra ya en pleno proceso electoral, ¿no? Vamos viendo cómo es que las primarias ya dan como ganador de los republicanos a Donald Trump, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿cómo se llama? Estas elecciones de los Estados Unidos decisivas este año, ¿no? Porque probablemente se sabe que vaya a ganar Trump, pero aún no está nada dicho. Vemos cómo es que, por ejemplo, este tipo de acontecimientos dentro de Venezuela, ¿no? Podrían también ser muy beneficiosos para Venezuela ante una eventual situación quizás de invasión a Guyana, ¿no? Teniendo en cuenta también que Guyana es un importante vendedor de gas y petróleo a los Estados Unidos, ¿no? Y como mencionas, ¿no? Ahorita vivimos bajo tensiones significativas en Medio Oriente. Vemos cómo es que los ataques de los hutíes han perjudicado directamente al comercio marítimo, ¿no? Pero también al comercio de las energías, ¿no? Por esta región del Mar Rojo, ¿no? Generando que claramente los barcos tengan que desviarse, ¿no? Por el Cabo de Nueva Esperanza. Entonces, esto de aquí ha generado también que bueno, las dinámicas, ¿no? Del transporte marítimo cambien, ¿no? Entonces, esto de aquí también está perjudicando directamente a los Estados Unidos en cuanto al precio de los combustibles, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría ante una eventual situación en la cual Estados Unidos le imponga nuevamente sanciones a Venezuela? Que Venezuela, por ejemplo, pueda analizar la situación de la siguiente manera, ¿no? Mira, Estados Unidos se encuentra en elecciones y Biden no creo que nos declare la guerra, producto de que se encuentra ahorita en plena competencia y plena carrera electoral. Entonces, sumado a eso, tenemos la cuestión de que Estados Unidos tiene múltiples frentes. Uno, ya es el frente de la guerra ruso-ucraniana. Dos, vamos viendo cómo es que las tensiones se van elevando poco a poco dentro de lo que viene a ser Medio Oriente, ¿no? Hace algunos días murieron 3 soldados norteamericanos, ¿no? En Irak, producto de ataques de milicias pro-iraníes, ¿no? O también como se les conoce el eje de la resistencia, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es que la situación de Estados Unidos realmente no es tan favorable, ¿no? En estos precisos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría quizás que se abra un tercer frente? Yo creo que implicaría que Estados Unidos de lleno tenga que gastar una mayor cantidad de su arsenal, que como tal, como sabemos, y según The Wall Street Journal, ¿no? Mencionaba que Estados Unidos solamente cuenta con un aproximado del 40% de su arsenal total, debido a que gran parte de su arsenal había sido enviado, uno ¿cómo se llama? A Ucrania, pero dos también había sido enviado a Israel, ¿no? Producto justamente del conflicto entre Hamas e Israel. Entonces vamos viendo cómo es que Venezuela no es, bueno, digo, Estados Unidos no se encuentra en una posición tan ventajosa, ¿no? Porque implicaría un tercer frente, pero también implicaría enfrentarse al ejército venezolano, ¿no? Que cuenta con 150.000 tropas bien entrenadas, pero también cuenta con aproximadamente 200.000 tropas que forman parte de las milicias bolivarianas, ¿no? Entonces esto de aquí podría generar también que el conflicto sea un conflicto sin precedentes, ¿no? Teniendo en cuenta, uno, la geografía, ¿no? Porque el territorio venezolano es similar al de Vietnam, ¿no? Lo cual podría quizás generar efectos muy similares, pero dos, también porque Venezuela no es un país pequeño, ¿no? No es un país que no tenga una fuerza armada decente, ¿no? Como sabemos, Rusia por más de 20 años ha venido suministrando armamento a Venezuela, ¿no? No solamente aviones, no solamente tanques, no solamente sistemas antimisiles, ¿no? Como por ejemplo los S-300, ¿no? Que son un sistema antimisil, un sistema de defensa aérea, ¿no? Entonces vemos cómo es que una posible situación
como una invasión de Venezuela hacia Guyana podría ser posible, ¿no? Teniendo en cuenta estos factores, ¿no? Sumado también a que, como vemos, ¿no? Guyana tiene un ejército de apenas 15.000 efectivos, ¿no? Entonces, podría, uno no sabe, Maduro aprovechar este tipo de situaciones y generar a través de esta invasión también un mayor apoyo dentro de su gobierno, ¿no? Lo cual de alguna manera le brindaría una mayor estabilidad, ¿no? Como ya te he mencionado, Estados Unidos no creo que pueda hacer nada este año, ¿no? Teniendo en cuenta, uno, ¿cómo se llama? Los múltiples frentes que tiene, pero dos, teniendo en cuenta también el arsenal militar y también las elecciones, ¿no? No sé más o menos cuál es tu visión acerca de este pequeño análisis, ¿no? Que hago con respecto a esta posible situación. Claro, justamente concuerdo en ese análisis. A Estados Unidos no le conviene abrir un tercer frente. Por eso es que hace poco, por eso es que hace poco Estados Unidos, bueno, funcionarios de Estados Unidos han anunciado que se van a reunir en Colombia, justamente por las tensiones con Venezuela. Entonces, van a abordar justamente ese tema y lo que han hecho también es informar de la situación a embajadores de América Latina en Washington. Entonces, justamente lo que están haciendo, la estrategia ahora es ver cómo acercarse a Venezuela, porque según unos funcionarios estadounidenses, si bien eh, en declaraciones han dicho sobre la renovación de sanciones, según Brian Nichols del Departamento de Estado y Juan González, que es el director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, su objetivo no es volver a imponer las sanciones. Entonces, está por verse justamente ese tema porque a Estados Unidos no le conviene en la parte política, en la parte diplomática, pero tampoco en la parte económica le conviene a Estados Unidos este tema con Venezuela. Entonces está por verse también el tema de las elecciones en Venezuela, cuál será el desenlace de María Corina Machado, cuál será el desenlace, si nuevamente el chavismo va a ganar, si nuevamente va a haber una reelección de Maduro, que según mi opinión es probable que suceda nuevamente, pero lo más importante, cuál va a ser el fin de las negociaciones, si es que van a haber entre Estados Unidos y Venezuela, que va a empezar a partir de la próxima semana. Entonces, yo creo que con eso hemos abordado todo acerca de la noticia sobre Venezuela y Estados Unidos. Y bueno, Benji, ¿tienes algo más que agregar o algo más que comentar? Bueno, sí, claro, me gustaría quizás agregar el punto de que, por ejemplo, también esta situación es realmente compleja para los Estados Unidos, ¿no? Porque como habías mencionado, ¿no? Venezuela y también Guyana, ¿no? Son importantes proveedores muy seguros para los Estados Unidos, ¿no? Ahora vamos a ver, como tú mencionas, ¿no? La cuestión de qué cosa van a reflejar estas negociaciones, si es que Estados Unidos al final va a aceptar que Maduro continúe, ¿no? Porque hemos visto también como con anterioridad, por ejemplo, Estados Unidos ha permitido, ¿no? Que dictadores continúen también en el poder para que de alguna manera mantengan la estabilidad, a favor de Estados Unidos, ¿no? Claro ejemplo tenemos, en Siria, ¿no? Eh, eh, tenemos en Siria claramente, ¿no? Cómo es que, por ejemplo, el presidente sirio, Bashar al-Assad, aún continúa en el poder pese a que Estados Unidos no lo apoye, pero de alguna manera Estados Unidos considera que la permanencia de Bashar al-Assad mantiene la estabilidad dentro de la región, ¿no? Entonces, probablemente yo creo que pueda llegar a pasar algo parecido, ¿no? Siga apoyando, bueno, no apoye directamente, ¿no? Pero al menos deje que Maduro se mantenga aún en el poder hasta que al menos las cosas mejoren para Estados Unidos, ¿no? Que al menos la cuestión de Palestina y Hamas se solucione o al menos el conflicto ruso-ucraniano también disminuya en cuanto a la escalada, ¿no? Que viene incrementándose ya hace 2 años, ¿no? Entonces vamos a ver qué cosa es lo que pasa, porque como sabemos, ¿no? Dentro del mundo de las relaciones internacionales, la política internacional y también la geopolítica, ¿no? Uno no sabe realmente qué cosa puede llegar a pasar, ¿no? Nosotros quizás decimos una cosa, pero a veces las cosas suceden completamente diferente, ¿no? Pero más o menos es una perspectiva de lo que podría llegar a pasar, ¿no?
Claro, es un mundo de posibilidades abiertas y que justamente Estados Unidos tiene que resolver para centrarse en su principal competencia, que en este caso es China, pero justamente estas proyecciones que tiene en otras regiones, como en este caso el Medio Oriente o Europa, en el caso de Ucrania y Rusia, no le permiten centrarse de lleno en ello. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a todos por ver el video. No olviden de suscribirse y bueno, estén atentos que vamos a hablar más de más temas de noticias internacionales. Muchas gracias de igual manera, también agradecerles, ¿no?, a todas las personas que nos sintonizan y bueno, nos vemos hasta una próxima edición.